Salfate, más conocido como el Doctor TV. ¿Cómo Hola, estás, Felita? Claudio? Bienvenido. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Gracias ¿Cómo por estás? estar Bienvenido. acá y Aquí, contarnos aquí, cómo vamos. podemos Toma curar video. a nuestros hijos en esta época de vacaciones. Sí, Porque te prometo que mi hija salió de vacaciones y ya se agarró un paro de influencia y anda con el ojo morado. Y no es broma, o sea, hay muchos accidentes en la casa que lamentablemente ocurren en estas fechas, Es que pero... está mal la mamá. Fíjate que es época de infecciones, obviamente el virus incisional Sí, anda esa dando vuelta, incisional. y todos los chiquitos estamos tratando de protegerlo del virus incisional. Pero otra cosa son las lesiones y las heridas que se producen intradomiciliarias. Y una de las cosas más importantes, fíjate, es que hay que decir que cerca del 90% de las lesiones más graves se producen dentro de la casa. Accidentes caseros, como les Accidentes conocemos. caseros. Entonces, ahí es donde tenemos el problema. Claudio, ¿cuál es el más común? ¿La quemadura, la raspadita, la caída, Intoxicación. la intoxicación, la fractura? Yo diría las dos primeras que señalaste. Una, los golpes y heridas, ¿no es cierto? Ustedes vieron los videos, hoy día vimos una cantidad de videos de sacada de mugre increíble de los niños dentro de las casas. Eso es una de las primeras causas importantes. Y lo otro también las quemaduras. Entonces también es una época donde hay que llamar a los papás, ¿no es cierto?, a tener aquellos sistemas de calefacción que sean lo más seguro posible dentro del domicilio. Yo diría que son las cosas más importantes. ¿Y qué podemos aplicar, por ejemplo? ¿Cómo podemos reaccionar si nuestros hijos se caen y evidentemente tienen no es como un moretón, un chichón chiquitito, sino como que hay un hematoma de importancia? Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablemos de las contusiones primero, entonces, que son una de las causas más importantes. Pueden preguntar, chiquillos, Sí. en el Sí, taller. vamos. la que quieran. De que están muy atentos. Están muy atentos los alumnos. Muy atentos los alumnos. Oye, una de las cosas, primero hay que señalar que una contusión, ¿no es cierto?, puede ser cerrada o abierta. Es decir, el niño se golpea, ¿no es cierto?, tiene el típico chichón, el moretón, Sí. y eso puede evolucionar en un hematoma. Y aquí es heavy, ¿ah? Aquí Crece muchísimo. Parece té. Sí. O sea, se ¿Y saben infla de una por qué? manera ¿Por qué? grotesca. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, es muy irrigado, tiene mucha sangre. De hecho, un pequeño corte que te hagas tú en la cabeza, el sangramiento es súper abundante. acá en la ceja. Y en la ceja. Sí, sangra Entonces, mucho. la alarma genera Así es. una lesión en la cabeza es impresionante. Y son pequeñas lesiones. ¿Eso es mejor que se abra y que sangre o que solo se mantenga cerrado? Buena pregunta, don Eduardo. Profesor. Usted tiene un 7. Muy bien, amigo. Pasaste de curso. Oye, ¿sabes lo importante ahí? A ver, depende siempre, nosotros usamos en medicina el depende, ¿de acuerdo? Si el hematoma es pequeñito y tú lo puedes empezar a reducir, mira, con cosas muy simples que tenemos en la casa. En la casa tenemos hielo, ¿no es cierto? Una bolsa plástica. Y acá tengo una toalla media gigante, esto es como para Sí. King Kong, digamos. Claro, pero una toallita de mano. Pero el fondo es una toallita de mano. Pero sí que igual porque de repente uno tiende a aplicarlo, por Sí. ejemplo, mira, acá tenemos Me nuestro pegué en la modelo. cabeza. Dame ahí, ahí, Por lo dame ahí. general pasa. Uno tiende a ponerlo en una bolsa y ponérselo directo así. Malo. ¡Malo! Malo, señor. Yo pienso que Malo, mientras señor. más directo, mejor. Yo pongo el Sí, hielo así. el así, hielo de directo, uno. sí. No, Mamá, ¡Peor! no Es peor. No deshincha más. Mamá, me Examen quema. para marzo, ¿ah? Que antiguo esa cuestión que sabes para marzo, antiguo esa cuestión, Estamos ochentero. arrepentidos, mamá. Para enero. ¿En qué reside el error? Ya, mira, lo que pasa es cuando tú aplicas el hielo directo, el hielo por un tiempo más prolongado, en forma directa, produce calor. Por lo tanto, lo que vas a hacer es quemar. Me quema. ¿De acuerdo? ¡Me quema! Mira, está quemado. Se le puso rojo, mira. Mira, ¿viste? Sí. Sí. ¡Lo mató! Lo mató. Entonces, mira, lo que hacemos es poner el hielo, envolverlo en una toalla idealmente. Yo ¿te fijas? y en una bolsa Con plástica, eso, con además. eso lo protege, claro, una bolsa plástica, ya. lo protege, o si no en un paño de cocina también, pero siempre pone una superficie que aísle el hielo del cuero cabelludo. ¿Cuánto tiempo máximo? Esto así, con así, 10 minutos, 15 minutos Y máximo. presionando un pelito. Sí, apoyándolo. Yo diría que apoyándolo. Apoyando, sí, porque no te duele. Oye, chiquillo, 10 a 15 minutos, escúchame, Harto. así 10 a 15 minutos, así 10 a 15 minutos. Después tienes que sacarlo, no puedes seguir aplicando Una el hielo. pregunta, porque ¿De muchas acuerdo? veces como que Sí. nos tupimos o hay gente que en su casa no tiene hielo como Salfate porque el hielo dura poco en la casa Salfate. Ah, tiene toda la Entonces, razón. ¿qué puede hacer él? Todo bueno. Pobre Salfate. ¿Qué puede hacer él? Decirle a ella, Mucha Pero gente. la regla del pisco sour se lo dijo. ¿Verdad que en tu casa dura tanto? Ella que le sobra. Claro, no, el hielo. No, No, Salfate, no como en la Salfate, casa Salfate Salfate. pesca la cerveza que tiene la ita ahí arriba, Ah, ¿no es cierto? Y se pone Sí. la... No, pero por ejemplo, Y después anestesia. sirve también, Sirve para dos. claro, sirve también usar un pedazo de carne, un trozo de carne congelado sí. o mantequilla con Sí. un cuchillito. A ver, sí, bueno, las mantequillas son como recetas antiguas. Como pero de la abuelita. Yo digo, cualquier superficie que esté helada, y si tiene, de repente la señora a lo mejor no tiene hielo, por ejemplo, puede poner un pedazo de carne que esté congelada, pero siempre envuelta, chiquillo, que es el Ya. concepto, nunca directo sobre la piel, porque finalmente podrías producir quemaduras como la que tiene Eduardo hoy día en la cara. Yo, por ejemplo, cuando me he quemado en el horno, agarro un hielo y lo pongo directo. Sí. ¿Eso es distinto cuando hay una quemadura directa del Sí, hielo? yo diría que lo que tenemos que hacer es, tienes una superficie muy caliente, muy inflamada,
y hay que poner algo frío inmediatamente para disminuir la profundidad y la extensión de la quemadura. Y ahí Entonces, sí directo un hielo. aplicaría eso o el agua del chorro helado directo. Claudio, vamos a otro tipo de lesión. Los niños se caen, se doblan un dedo, se esguinzan algo. ¿Hay algún remedio casero que nosotros podemos utilizar para llevar, para por lo menos llevarlo a un centro asistencial? ¿Te puedo dejar congelada esa pregunta solamente 2 milisegundos? Quédese congelado. Oye, antes de eso dijimos los hematomas, ¿no es cierto? Un hematoma puede ir creciendo, llega un momento en que si es muy grande el doctor en la urgencia va a tener que drenar eso, porque si no la sangre acumulada mucho tiempo puede infectarse. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Después, las heridas erosivas, es decir, si te cortaste o te raspaste, lo que ya decían en la nota, ¿no es cierto? Abundante agua, lavado, hay algunos elementos que se pueden usar. Atención, sí, se puede usar alcohol, pero para limpiar. Alcohol para limpiar. Es para limpiar. Puede ser el agua, lavarte bien las manos y hacer eso. Ojo con esto, mira. Hay unas gasas, ¿no es cierto?, que vienen así esterilizadas. Si la gente quiere tener en su botiquín elementos que sirvan en el momento de un accidente, yo les recomiendo gasas que sean de este tamaño y esterilizadas. Hay unos paños gigantes que venden en la farmacia. Con la tijera. No, son carísimos, porque si lo abres y lo cuestan como cortas, 100 ya se contamina. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Vamos a la pregunta de Don Eduardo. Fractura, 15. Don Eduardo, le voy a pedir a usted con su fuerza, con esos músculos que tiene ahí, rompa ese palito. Ya, perfecto. Ahí nomás, Me desmayé. Oye, Pero eso la idea... la idea era que quedara pegado. La idea era que no se rompiera. Hola, Julia, con el poder de la mirada. Exactamente, la idea para la demostración, chiquillo, no era que lo rompiera así. Bueno, era esto, mira. Y quiero explicar con esto un concepto que se llama fractura en tallo verde. Cuando nosotros nos fracturamos, los seres adultos, como nosotros que estamos acá presentes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Tú te fracturas y es como una rama seca, se rompen dos. Pero así nos fracturamos nosotros los huesos, ¿de acuerdo? Un niño que está en crecimiento, que tiene sus cartílagos abiertos, se fractura así. Como una ¿de acuerdo? rama verde. Exactamente, se llama tallo verde. ¿Por qué? Porque finalmente va a haber un pedacito de hueso que siempre va a quedar unido. Fractura en tallo verde. Cuando los traumatólogos tenemos que volver esto a la normalidad, tenemos que se llama reducción. Reducción significa volver a la normalidad el hueso y alinearlo, es decir, dejarlo en esa posición para que el hueso después pegue. Ahora, los niños tienen más ventajas comparativas que los adultos para reparar una fractura porque sigue unido. Entonces, en ese sentido, si mi hija se quiebra un dedo, lo que tengo que hacer es entablillárselo yo, enderezárselo yo y de ahí partir a un servicio de urgencia. Yo diría que la respuesta es no aventurarnos a hacer cosas que de repente puedan complicar más la situación. O sea, mala idea la mía. Como lo quise yo. Como lo quise yo. ¿Pero qué haríamos entonces? Mira, por ejemplo, una luxación. ¿Ya? Hablemos de una luxación. Una luxación, una articulación es la unión de dos huesos y que se articulan. ¿De acuerdo? Una luxación es cuando se sale de su lugar y queda así. Por ejemplo, se desplaza. Por ejemplo, la luxación de los dedos. Son muy frecuentes en los niños, la luxación de los dedos. Y otra luxación, la luxación del codo. Atención, mamá, la luxación del codo. Mira, espera, voy a hacer un paréntesis porque hay harto tema. Venga, Salfate, pongamos que Salfate es un niño. Bueno, de hecho, lo es. Ya, que Salfate tiene recién 4 añitos, 3 añitos. Y la máscara de perro. Y con Salfate. Yo soy el papá de Salfate. ¿Ya? Difícil misión. Difícil misión. Entonces pasa digámoslo. mucho que de repente los papás van mucho más acelerados en tranco, caminando, y van con el cabro chico atrás. Lo van tironeando. Y de repente el niño se tropieza. Salfate se tropieza. y yo lo tiro. Claro. Y yo salvándolo, cogeremos la imagen, Salfate, quédate en esa posición. Y yo lo congelo. Ramón con el chavo. Una de las luxaciones más frecuentes que existen es la luxación del codo, del radio. En esos tirones que uno hace, se sale el hueso del codo. Ay, el radio. Entonces, dentro de los niños, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que son accidentes domésticos. Mira cómo me lo coge. Pasa eso, ¿eh? Justamente lo que se luxa. Muy bien, Salva. Pasa eso. Entonces, fíjate que ¿cómo evitamos accidentes caseros? Luxación de codo, que es súper frecuente, es siempre que estemos con un niño no andarlo tironeando. Sino andar a la altura de él. Sino que, exacto, caminar al tranco que camina el niño y no acelerarlo. ¿De acuerdo? Es un tema súper camina por ahí, y no levantarlo. O los juegos. ¿De acuerdo? Yo de repente- O los juegos. Súper bien. Eso así, Exacto. no. Ahora, esa demostración no la voy a hacer con Salfate porque... No, está bien. ¿Tú podés? No. Y esos que tiran los bebés así, güey, que vuelven un ratito y lo agarran, terrible. Peligroso porque primero no lo agarráis y el tema es... Se acabó. Y lo otro, recuerda que cada vez que uno sube, ¿no es cierto?, un niñito, el cerebro dentro del cráneo no está pegado al cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, si es muy brusco, en el fondo siempre vas a tener, puedes tener una contusión del cráneo con el cerebro. Y eso es peligroso. Además, puedes producir lesiones de cuello. ¿Te fijáis? Claro. Chiquillos, luxaciones menores, como la de un dedo, por ejemplo, Julita se luxa el dedo. No, es que se lo tengo chueco. Se lo tiene chueco. Ese está No, que no luxado. sirve.
dedo chico. Es que tengo los dedos chuecos, ¿No es cierto? entonces Te no luxas sé el cómo- dedo. Oye, de veras, qué raro. Una de las luxaciones más simples, ¿no es cierto?, es de dedo. Si se produce recién la luxación, ¿no es cierto?, es tan fresco, tú podrías tomar el dedito, ¿no es cierto?, traccionar un poco y volver a la normalidad del dedo. A ver, hágalo, doctor. ¿Lo hago? Pero no está luxado. hágalo como si fuera. Lo que podemos hacer, Luxémoslo para que luxémoslo, ustedes se puede. Lo podemos hacer. Para atrás, ¿no? Tirándolo para atrás. O sea, no tendrías que hacerlo para adelante y soltarlo. Pero ¿estás preparado? Siempre. No. Bueno, pero algo simple, digamos, es tomar el dedo, accionarlo levemente y volverlo a su normalidad. Esto yo te digo cuando uno esté seguro de que la técnica va a funcionar y que tengas alguna preparación, alguna práctica previa. La mayoría de los casos lo que recomendamos es tomar al niñito, servicio de urgencia, radiografía, ¿no es cierto?, y poder hacer el procedimiento de reconstrucción. Ahora, dentro de las cosas interesantes que nos ha contado, por ejemplo, respecto al hielo, jamás Sí. ponerlo directo, pero Sí, siempre ¿qué es algo mejor? Porque ¿para qué es la agua oxigenada, el alcohol, El metapío. la ¿Todavía el perona metapío? ayudada? Yo diría, sí, ¿Cuál es el es proceso? antiguo. Y era como con una Sí, paletita, una así. paletita. Ese Y que yo ardía, decía, porque Y era había era un rojo, castigo, rojo. y había rojo y blanco, y transparente. Así es. Sí, pues, rojo y Oye, transparente. tú veías a tu mamá con Y esa era la reina del paletita. metapío. Sí. Te perseguía para la herida y Y arrancaba y me escondía tardía. bajo la cama. Sí, y típico en la rodilla. Sí, exacto, los pelones, horrible. Bueno, yo diría que hoy día... Un segundo. Lo que pasa es que tenemos un experto en la nota que Ya. nos habló de que el metapío ya no existe, mira. Sí. Ya no sirve, mira. Ah, mira, muy bueno, sí. Y era La recomendación más básica, a pesar de que mucha gente crea que lo importante es tener el apósito, el algodón, el alcohol, es agua y jabón. La recomendación para heridas menores es limpiar abundante agua. Si hay que desinfectar o hay que sacar algún detrito, tierra, pelusa que se haya incrustado, agua y jabón, limpiamos con nuestra propia mano y después cubrimos con un apósito estéril, algún paño limpio o simplemente dejamos secar la herida si no es muy extensa. O sea, agua y jabón. Agua y el jabón. resto no es necesario. Sí. Ahora, yo te digo sinceramente, uno es, y lo que es muy bien el concepto, uno es limpiar la herida, sacar todas las pelucitas, tierra y todo eso, que eso produce Piedritas, infección. El ¿de maicillo acuerdo? de repente, muchas veces cuando los niños se caen en la rodilla. Y eso controlarlo. Y controlarlo significa tampoco usted tape la herida llena de gas y cuestiones porque genera humedad. Y la Necesita humedad oxigenarse. necesita y secarse, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar controlando la herida. Heridas que son mayores, que tienen mucho sangramiento, tienen que llevarlo inmediatamente porque posiblemente requieran puntos. heridas menores, por ejemplo, si le ponemos un parche curita, ¿cada cuánto rato deberíamos cambiárselo o volverle a hacerle limpieza? Yo diría que bueno, depende de la actividad del niño, porque te fijáis que si lo tienes tapado, el niño está jugando todo el día, empieza a transpirar, empieza a humedecerse, tenés que cambiamente el parche curita. Hay que estarlo, yo diría que lo mejor es la observación. Ya, ¿y el agua no puede oxigenada estar, para no qué? puede estar húmedo. El agua oxigenada, el alcohol, la podría no ayudar. Yo diría que son elementos que se utilizan básicamente como de arrastre, de limpieza. Ya. Por eso el agua puede servir tan bien Como cualquiera de los otros. Y entre el alcohol y el bialcohol, ¿con cuál se queda usted? Son lo mismo. Son lo mismo. Sí. Doctor, Ahora, menos mal que inventaron los que no arden. Sí, Sí, una porque pregunta. antes era terrible. ¿Cuándo Era uno horrible. sabe cuándo llevar al niño a la clínica hospital? ¿Cuando es pupa punto? ¿Está Buena. herida Buena. o se pueden cortar en la cocina? por Cualquier herida que no termine sana, que no pare el sangramiento, es una causa inmediata ¿En cuánto para tiempo, para más o llevar. menos? Los tiempos deben ser 1 minuto, 3 minutos máximo. Ah, entre 1 y poco. 3 minutos. 1 o 2 minutos debería Claro. estar. Si tú tapas, comprime la superficie que está sangrando, ¿no es cierto? Y para Debería sangrar, parar. está bien. Y Está no bien, depende son del unos lugar minutos. del cuerpo. Por ejemplo, un dedo sangra mucho más que una rodilla. Sí, o la cabeza. O que la cabeza. conversábamos recién, ¿Cómo sangra mucho sabe? más. No, es porque yo con las tijeras me he cortado un montón de veces Sí, los dedos sangra y mucho soy más. más Claudio, férreo. hay muchas heridas que son por raspada, por caída o por Sí. corte, y que los niños, las personas en verdad, sacamos una verdadera lonja. Su bistoquito, Ah, su bistoquito. Ay, con el- No, y no lo ve. Felipe. El tip top. ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Qué hacemos? Sacaste la lonja. El pedazo de piel que se Lo salió, que cortamos. se desprendió, se corta, se saca, se pone encima y se pone algo, se pone una gasa, qué Yo sé diría yo. como de emergencia, afrontas, pones el pedacito que esté colgando. O sea, Sí. siempre que esté con un pedículo, digamos, siempre que esté conectado al resto Si del no, cuerpo, chao. lo dejas. O sea, si se soltó. Pero para llevarlo, para ponerlo ahí entre Se lo pegamos mientras entero. tanto, mientras tanto. Claro, si estamos hablando de a nivel de piel. Obviamente son amputaciones, No, siempre tú sabes claro. que en amputación hay que pescar el segmento, Ponerlo en hielo. en hielo y llevarlo al servicio de urgencia para que lo puedan reimplantar. Si son lonjas, como tú dices, producto de un corte, la idea es tomarlo, volverlo a la posición, ¿no es cierto? Afrontar eso, vendarlo, ¿de acuerdo? Y ponerle hielo encima. ¿Apretado, doctor? ¿Bien bajar la apretado inflamación. o no? No, yo diría que quede enfrentado, pero no Ahí el torniquete. brazo. Después. Y después ponerle frío, claro, Sí. ¿no es cierto?, para bajar la inflamación y bajar el sangrado. Mira, un concepto súper importante.
Hay un concepto que se llama vasoconstricción y vasodilatación. Cuando estamos en el verano y tú te miras las manos, las venas se van a ver súper dilatadas. Te ven las venas, ¿no es cierto? Como todos los trayectos. En el invierno, si usted se mira las manos, va a ver que sus venas no se ven muy bien. ¿De acuerdo? Ese es el efecto de vasoconstricción. No quiero verla en verano. La Julia vive en Miami. Yo vivo en Miami. Permanentemente. Oye, entonces cuando aplicas hielo o frío, estos vasos se apretan. Y si se apretan, baja el flujo de sangre y disminuye el sangramiento. Ese es el efecto del hielo en el sangramiento. Doctor, hemos visto las heridas, distintas heridas en el Hematoma, cuerpo, hematomas, erosiones, hemos visto fractura. precisamente los hematomas, pero ¿qué pasa con las quemaduras? ¿Cómo reacciono yo si mi hija se quema con la plancha, con agua caliente? herida, claro. Depende de con qué se quema, cuál es la actitud que tengo que tomar, o son todas las quemaduras se enfrentan de la misma Yo manera. diría que, el 90% de las quemaduras de una manera y hay un 10% que pueden ser las quemaduras que tienen que ver con los químicos, que en el fondo las quemaduras químicas te requieren lavado primero para extraer el químico, ¿no es cierto? Y poder hacer un tratamiento. La típica, cuando dan vuelta en la cocina, perdón, una olla caliente y se les cae con la ropa. Sí. ¿Qué hay que hacer? Sí. A ver, yo diría que... Oye, que la típica, la gente le echa agua fría, Sí, frentón, ¿no? el consejo más importante como consejo es tomar al niño y el centro de Antes de hacer urgencia. cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque en el medio hay muchas recetas caseras. Oye, no, Aceite, no sé póngale té, échele, no sé, hay 1000 fórmulas de cuestiones que le aplican a la piel y lo que hacen finalmente es complicar mucho más la herida. Entonces, la herida, que era una quemadura, te invento, o que es solamente enrojecimiento, ¿te fijas? Termina más complicada porque le pusieron un montón de cuestiones para tratar de mejorar los síntomas. Entonces, tomar al niño, no sé, y trasladarlo. Tampoco la idea es tironear si son quemaduras más graves, La ropa. sacar ropa o tirar ropa, Se porque pega si la la ropa... piel. Ay, claro, porque quedó pegado con la... La ropa sale de la piel. ¿Te fijas? Entonces, frente a las quemaduras, yo voy a ser más conservador, tomar al niño y rápidamente, porque este tiempo es valioso. Los primeros minutos después de una quemadura, un accidente, son súper valiosos. Y lo importante para también es urgencia. estar... Este aplauso cariñoso para Claudio.